Ok, vamos a continuar con la siguiente parte que corresponde al tema de análisis de capacidad de proceso. Este tema es la parte complementaria al tema de gráficos de control. ¿Sale? Entonces, básicamente dijimos, bueno, vamos a poner el tema, análisis de capacidad de proceso. Bueno, ¿qué es el análisis de capacidad de proceso? Pues básicamente este análisis de capacidad de proceso me va a ayudar a determinar la habilidad o capacidad de un proceso para cumplir con las especificaciones, ¿sale? Entonces hablamos de habilidad o capacidad contra las especificaciones. Entonces aquí vale la pena hacer mención de que las especificaciones generalmente son diseñadas o son implementadas pues a partir de requerimientos de los clientes, puede ser también a partir de una norma específica o cuando se trata de un producto nuevo, pues el área de diseño es quien da las especificaciones de desempeño. Ahora, esas especificaciones, una cosa es lo que nosotros pedimos y otra cosa es lo que nuestro proceso sea capaz de cumplir. Y cuando hablamos de proceso, hacemos referencia a todos los elementos que integran un proceso, como maquinaria, como materiales, como materia prima, como herramientas, como la mano de obra, etcétera. ¿Sale? ¿Qué tan capaz es mi proceso de cumplir una especificación? ¿Sale? Yo puedo pedir una especificación muy estricta, pero a lo mejor mi proceso no es capaz de cumplir con esa especificación. Entonces, en este tema nos vamos a centrar. Y bueno, básicamente para abordar el tema de análisis de capacidad de proceso, vamos a ver que se tienen que cumplir una serie de requisitos. Es decir, antes de aplicar esta técnica al proceso que ustedes quieran, tenemos que verificar que se cumplan al menos 3 requisitos. ¿Cuáles son esos requisitos? Pues podemos decir que el número 1 es que el proceso esté bajo control. ¿Vale? Ese es el primer paso. Yo no puedo aplicar un análisis de capacidad de proceso cuando este está fuera de control. Segundo paso, que la variable que yo analizo sea aleatoria y de tipo continua. ¿Vale? Y el tercer punto es que esta variable se ajuste a una distribución de tipo normal. Entonces son esos 3 requisitos. ¿Sale? Ahora, ¿cómo voy a verificar que la variable o los datos que yo estoy analizando cumplen esos 3 requisitos? Pues para el número 1 creo que es muy sencillo, ¿no? ¿Cómo verifico que un proceso esté bajo control? Pues monitoreando o viendo el desempeño de su carta de control. ¿Cómo sé que es una variable aleatoria continua? Pues si la variable que estoy representando puede tomar cualquier valor en un rango específico o en cualquier rango específico. ¿Y cómo sé que los datos se ajustan a una distribución normal? Pues bueno, aquí pues eso lo puedo determinar a lo mejor haciendo un histograma, viendo si la distribución del histograma es de forma simétrica, aplicando una prueba de bondad de ajuste o usando algún tipo de software que me ayude a evaluar el ajuste o no a determinada distribución de probabilidad. Entonces, con esas formas yo puedo determinar esos 3 requisitos. Ahora, aquí vamos a ver también 2 técnicas para poder abordar el tema de análisis de capacidad de proceso. La técnica número 1 se llama límites de tolerancia. También lo pueden conocer como con el nombre de límites naturales del proceso. Límites naturales del proceso. Entonces, límites de tolerancia o límites naturales del proceso, pues es lo mismo. Y la
forma número 2 es hablar de índices de capacidad. Y en esta parte de índices de capacidad, vamos a ver 3 tipos de índices: el CP, el CPK y el CPM. ¿Sale? Ahora vamos a abordar la técnica número 1, que es en este caso los límites de tolerancia. ¿Sale? Bueno, en este caso, cuando hablamos de límites de tolerancia, podemos decir que es la forma más sencilla de evaluar el desempeño de un proceso o de evaluar la capacidad de este. ¿Por qué? Porque estos límites de tolerancia los tengo que comparar contra mis límites de control o contra las especificaciones del proceso. ¿Sale? Entonces, así como vimos en el tema pasado de las cartas de control que pues ya hay fórmulas para determinar esos límites de control, pues lo mismo pasa con los límites de tolerancia. Ya tenemos unas fórmulas ya preestablecidas y simplemente es calcular el valor de estos límites de tolerancia, perdón, y compararlos contra estos límites de control. Y al momento de hacer esa comparación, pues ¿cómo voy a determinar si el proceso a partir de los límites de tolerancia es capaz o no de cumplir con las especificaciones del proceso? Pues simplemente voy a decir que el proceso es capaz de cumplir siempre y cuando los límites de tolerancia estén contenidos en los límites de control. Es decir, por ejemplo, vamos a suponer que aquí tengo una carta de control. ¿Vale? Vamos a poner, por ejemplo, límite de control inferior, la media, límite de control superior. Y esta es mi línea central, límite de control superior y límite de control inferior. Entonces dijimos que desde el punto de vista de los límites de tolerancia, para que yo diga que un proceso es capaz de cumplir con las especificaciones, pues estos límites de tolerancia deben estar contenidos en los límites de control. Por lo tanto, en esta gráfica que tengo, en donde deberían quedar los límites de tolerancia, pues lo ideal es que por acá tuviera límite de tolerancia superior y límite de tolerancia inferior. Es decir, que quedaran ahí. Entonces, como podemos ver, mis límites de tolerancia están contenidos dentro de los límites de control. Y por lo tanto, pues mi proceso es cumplir, mi proceso es capaz de cumplir con las especificaciones. Por ejemplo, vamos a suponer que la media del proceso es 80, que el límite superior vale 90 y que el inferior vale 70. Es decir, que mi proceso tiene una variación de más o menos 10. Pero mis límites de tolerancia, vamos a suponer que aquí es 85 y acá es 75. Como podemos ver, aunque el cliente o el área de diseño mejor me esté pidiendo una variación de más o menos 10 respecto a esta variable, pues mi proceso es capaz de cumplir con una especificación mucho más estricta, porque realmente mi proceso está trabajando en un margen de 85 a 75, es decir, más o menos 5. Entonces, pues este es el escenario, llamémoslo, ideal, en el cual al momento de calcular los límites de tolerancia, de esa manera o de esta forma, se debería encontrar mi proceso. Ahora, pues esto no siempre va a ser posible, ¿no? Ahí ese es el escenario ideal. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si al momento de dibujar otra vez mi carta de control, vamos a ponerle media igual a 80,
límite de control superior igual a 90, límite de control inferior igual a 70. ¿Vale? Tenemos la línea central. Aquí tenemos los límites de control. Y bueno, ¿qué pasaría que si en lugar o a la hora de calcular mis límites de tolerancia, me quedara, por ejemplo, límite de tolerancia inferior igual a 67, límite de tolerancia superior igual a 92? Entonces mi límite de tolerancia superior ya me quedaría por acá y el límite de tolerancia inferior quedaría acá. Si se dan cuenta, aquí este y este está por arriba del límite de control superior y este queda por abajo del límite de control inferior. Y en este caso, pues ya concluiríamos que mi proceso no es capaz de cumplir con la especificación que me está pidiendo, ¿no? Que en este caso la especificación era 80 más menos 10, y aquí diríamos que no es capaz. ¿Sale? Entonces, por eso les decía que en esta parte de los límites de tolerancia, pues la forma un poco más sencilla o más fácil de poder interpretar si un proceso es capaz o no es capaz. Ahora, en la vida real o en la práctica profesional, vamos a ver que la parte de los límites de tolerancia casi no es empleada para evaluar la capacidad de un proceso, dado que podemos decir que es una técnica no tan exigente. En la parte real, lo más común que vamos a ver es el uso de índices de capacidad. Pero bueno, esa ya es la segunda parte de este tema que vamos a ver. Bueno, entonces acá ya queda claro cuándo va a ser un proceso capaz y cuándo sería un proceso no capaz. Ahora, vamos a ver que cuando hablamos de límites de tolerancia, puedo tener dos tipos de límites. Es decir, puedo tener límites de dos lados y límites de un lado. ¿A qué se refiere esto de límites de un lado y de dos lados? Bueno, cuando hablamos de límites de dos lados, quiere decir que por la variable que yo estoy analizando, es importante monitorear tanto el límite de tolerancia inferior y el límite de tolerancia superior. Por ejemplo, si la variable que yo estoy analizando es el peso, vamos a ponerle a mi variable peso de bultos de azúcar, ¿vale? Pues obviamente me interesa que esta variable peso cumpla con ambos límites. ¿Por qué? Porque en el bulto de azúcar, pues no puedo dar menos de lo que es la especificación, pero tampoco puedo dar más, ¿de acuerdo? Vamos a suponer que el bulto de azúcar pesa 50 kilogramos, pues no puedo dar bultos de 45 kilos, ¿verdad? O de 48 o de 49. Puede haber una variación, sí, pero tendría que ser más pequeña. Y tampoco puedo dar bultos de azúcar de 52, de 53 kilos. Entonces, dada la variable, en este caso que es peso, que ya sí la definimos, pues sí nos interesa monitorear ambos límites de tolerancia. Ahora, puede haber variables en las cuales solamente nos interese un solo límite. Y eso pasa cuando hablamos de límites de un solo lado. Es decir, en estos, dada la variable que se analiza, solo interesa el límite de tolerancia inferior o el límite de tolerancia superior. Es decir, solamente tengo que calcular uno y nosotros tendremos que ser capaces si me conviene el inferior o me conviene el superior. ¿De qué va a depender? Pues repito, de la variable que esté analizando. Por ejemplo, vamos a suponer que la variable que estoy analizando es el número de horas de duración de un foco. ¿Vale?
Y yo puedo decir que el foco debe durar 1000 horas, más o menos 10 horas, ¿sale? Esa es su especificación. Quiere decir que un foco puede durar 1010 o puede durar 990 horas. En este ejemplo, pues no es necesario monitorear los dos límites de tolerancia. Aquí es un claro ejemplo en el cual solamente me interesa monitorear uno. Y en este caso, ¿cuál sería el que me interesa monitorear? Pues aquí solamente me interesaría monitorear el límite de tolerancia inferior. ¿Por qué límite de tolerancia inferior? Porque a mí me interesa, acuérdense que la variable es número de horas de duración de un foco, pues a mí me interesa que se cumpla esta duración mínima de 990 horas. Si el foco que un cliente adquiere se pasa de las 1010 horas, ¿habrá algún problema? Pues obviamente no. No creo que un cliente venga y me reclame porque su foco se fundió a las 1015 horas, ¿no? O a las 1020 horas. Sin embargo, si un foco se funde antes de las 990 horas, pues obviamente ahí sí voy a tener un problema porque no estoy cumpliendo o mi proceso no está cumpliendo con la especificación mínima. ¿Sale? Entonces, en los problemas que vamos a ver, pues vamos a tener que identificar en primer lugar si el límite de tolerancia que yo debo calcular es para dos lados o es solamente para un lado. Y bueno, como les mencionaba hace rato, pues, pues los límites pues ya también tienen sus fórmulas, ¿no? Para poder determinarlos. Y acá vamos a poner una, que es el límite de tolerancia inferior, es igual a la media más, perdón, es inferior. La media menos 3 veces la desviación estándar y el límite de tolerancia superior es igual a la media más 3 veces la desviación estándar. Recuerden que cuando tenemos este tipo de parámetros, media y desviación estándar, asumimos que estamos trabajando con parámetros de tipo poblacional. Y recordemos, pues, que, bueno, poder estimar tanto la media como la desviación estándar de tipo poblacional es bastante complicado, más en los procesos industriales, digamos que sea un tanto imposible ya conocer estos parámetros, ¿sale? Entonces, estas fórmulas que son para parámetros poblacionales, pues las tenemos que ajustar a parámetros muestrales y por lo tanto el límite de tolerancia inferior quedaría a una media muestral menos la constante K por desviación estándar, también de tipo muestral. Y el límite de tolerancia superior sería igual media muestral más K por S. Y estas serían mis fórmulas ya ajustadas para parámetros muestrales. Ahora, aquí la variable K, esta la vamos a ocupar o la vamos a determinar a partir de unas tablas, ¿sale? Y esta va a depender, o su valor va a depender de tres elementos. El primer elemento es 1 menos alfa, que representa el porcentaje de productos contenidos en el intervalo de los límites de tolerancia. O sea, qué porcentaje de productos quiero que queden contenidos en esos límites de tolerancia. Eso lo voy a representar por 1 menos alfa. El otro parámetro es gamma. Y gamma representa la probabilidad de que ese porcentaje quede contenido en ese intervalo. ¿Sale? Y por último, n, pues n que es el tamaño de muestra que estamos empleando. ¿Sale? Entonces, con estos tres elementos, nosotros en las tablas vamos a buscar el valor de K. ¿De acuerdo?
Ok, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Ahorita se los pongo ahí en la pizarra. Nada más déjenme lo copiamos y lo pegamos. Ok, ahí va. Vamos a ver si me lo pega por acá. Ok, acá está. Entonces, vean, aquí ya tenemos un primer ejemplo. Y bueno, si leemos el ejemplo, dice que suponer el peso de un paquete de cereal, pues es una variable aleatoria que se ajusta a una normal. Nos dice que se toma una muestra de 60 paquetes, se registra su peso en gramos y nos dice que obtenemos un promedio muestral de 997,46 gramos y una desviación estándar de 1,6323. Y nos dice que se desea estimar los límites de tolerancia que incluyan a por lo menos el 99% del peso. Acá ya nos está dando qué porcentaje de productos que quiero que queden contenidos. Entonces esto lo voy a reconocer o identificar como 1 menos alfa con una probabilidad del 90%. Entonces esta probabilidad es gamma. ¿Sale? Entonces ponemos nuestros datos, la media, ¿sale? Que nos dice que es 997,46 gramos. Y la desviación estándar que es de 1,6323 gramos, con un tamaño de muestra de 60. Y 1 menos alfa es igual a 0,99 y la probabilidad gamma es igual a 0,90. Entonces, bueno, vamos a poner por acá las fórmulas. Realmente es algo muy sencillo. Mi tolerancia, a ver, déjame borrar esto. Que me vino aquí a... Ok. Límite de tolerancia inferior, la media menos K por S. Límite de tolerancia superior es igual a la media más K por S. Ya en sus tablas, bueno, como les decía, aquí se está monitoreando la variable, que es un paquete perdón, el peso de un paquete de cereal. Entonces, antes de calcular cualquier cosa, tengo que definir si va a ser un límite de un solo lado o de dos lados. Aquí, obviamente, de forma implícita, pues podemos visualizar que el límite que tenemos que calcular, pues obviamente es de dos lados. Y en base a eso, vamos a buscar el valor de K. ¿Sale? En este caso, ahorita les presento las tablas. Voy a dejar de compartir acá. Y bueno, vamos a ver que aquí dice tablas de un lado. Estas no me sirven. Me voy a esta que dice tablas de dos lados. Vean. La probabilidad gamma es de 0,9. Por lo tanto, me ubico en esta columna. Y el 1 menos alfa es 0,99. Por lo tanto, voy a hacer referencia a esta tercera columna. Y estamos ocupando un tamaño de muestra de 60. Por lo tanto, con 60, K vale 2,955. Entonces, me regreso a mi pizarra. Y sé que K vale 2,955. Y simplemente hay que hacer las operaciones. Límite de tolerancia inferior es igual a la media. 997,46 menos K, que vale 2,955 por la desviación estándar, que es 1,6323. Y límite de tolerancia superior, lo mismo, simplemente que va a sumar 2,955 por 1,6323.
Hacemos esas dos operaciones y vamos a verificar los resultados. Y vemos que el límite de tolerancia vale el inferior 992.64 y el superior 1002.28. Entonces, hasta acá ya tengo los valores de mis límites de tolerancia. Ahora, estos dos, pues me están mostrando el desempeño de mi proceso en relación a la variable, que en este caso la variable la definimos como peso. Ahora, hay que hacer mención que hasta el momento yo con esto que tengo acá calculado no puedo decir si el proceso es capaz o no es capaz de cumplir con las especificaciones de desempeño, dado que no las conozco. Recuerden que para poder determinar si el proceso cumple o no cumple, pues estos límites de tolerancia los tendríamos que comparar contra los límites de control o las especificaciones del proceso, y en este caso pues no tengo ninguna de las dos. Pero pues sí puedo decir a partir de estos datos, pues interpretarlos, porque acuérdense que al final de cuentas estos son gramos y estos son gramos. Y entonces puedo decir que el 99% del peso de los paquetes de cereal del peso de los paquetes de cereal se encuentra entre 992.64 gramos a 1228 gramos con una probabilidad del 90%. Entonces, esa es la interpretación que yo le puedo dar a estos resultados que acabo de calcular. Recuerden que en esta materia, pues siempre les he insistido mucho en que todos los datos o todos los resultados, mejor dicho, de los distintos análisis estadísticos que hagamos, pues tienen que llevar una conclusión, ¿sale? O una interpretación. Entonces, aquí estoy interpretando los resultados de los límites de tolerancia en el contexto del problema que me están planteando, ¿sale? Bueno, vamos a ver otro ejemplo. Ese solamente se los voy a presentar y ya ustedes lo realizan. Ahorita se los proyecto. Entonces, el siguiente ejemplo que veríamos sería este, vean. Lo leemos. Bueno, aquí la variable, bueno, aquí nos dice la fuerza de tensión de un pegamento debe ser por lo menos 20 kilogramos. Se toman al azar 25 frascos de este pegamento y se mide su fuerza de tensión. Se obtiene un promedio de 23.993 kilogramos y una desviación estándar de 0.59312 kilogramos. Y bueno, me pide determinar el límite de tolerancia que incluya a por lo menos el 99% pues, de la fuerza de tensión de este pegamento con una probabilidad del 95%. Entonces vean que aquí, pues bueno, de entrada hay que identificar la variable. La variable es la fuerza de tensión, ¿sale? Y aquí ya de manera implícita nos da la especificación. Dice, debe ser por lo menos 20 kilogramos. Es decir, que la fuerza de tensión mínima es 20 kilogramos. Si son más, pues mucho mejor. Y nos dice que se analizan 25 frascos, es decir, tamaño muestra. Y acá nos dan la media y nos da la desviación estándar. Y nos dice que quiere un límite de tolerancia que incluya al 99% de la fuerza de tensión. Esto sería el 1 menos alfa, ¿sale? Con una probabilidad de 95%. Y esto sería gamma. Entonces, pues aquí es lo mismo que la situación anterior. Bueno, no lo mismo porque aquí ya podemos ver claramente que solamente nos pedirían un límite, es decir, de un lado. Entonces tengo límite de tolerancia inferior, tengo límite de tolerancia superior. ¿Cuál de estos dos me conviene calcular? Creo que es más que evidente
que el límite que yo requiero calcular en este caso es solamente el límite de tolerancia inferior. ¿Por qué el límite de tolerancia inferior? Porque acá me dice que la especificación debe ser por lo menos 20 kilogramos. Entonces, lo primero que yo tengo que evaluar es que realmente mi proceso sea capaz de generar pegamentos con una fuerza de tensión mínima de 20 kilogramos. Por eso es que tendría yo que calcular límite de tolerancia inferior. El superior no tenía ningún caso porque si es más la fuerza de tensión del pegamento, pues no va a haber ningún problema. Sin embargo, si la fuerza de tensión es menos de 20 kilogramos, entonces ahí sí mi producto tendría bastante problemas. Entonces aquí cuando calculen el valor de K, tienen que considerar la tabla de un lado. Entonces, bueno, eso se los dejo para que ustedes lo calculen a manera de reforzamiento. Y bueno, eso es todo.